Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. En las últimas horas terminaron las audiencias en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 20 días se conocerá si el exmandatario es condenado o absuelto por supuesta manipulación de testigos. El expresidente pidió ser absuelto de lo que se le acusa. El que muchos consideran el juicio del siglo, porque se procesó por primera vez a un expresidente de la República, llegó a su fin. Una diligencia de 67 días, donde el expresidente Álvaro Uribe fue procesado por supuesta manipulación de testigos. Al término, la juez del caso reveló la fecha en la que se conocerá su sentencia. Voy a tomarme unos días para emitir el sentido del fallo y, en consecuencia, para tal fin, se fija el 28 de julio a partir de las 8:30 minutos de la mañana. El expresidente, tras 16 horas de sus alegatos de conclusión, hizo un resumen de por qué se considera inocente. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Yo no busqué testigos, pedí verificaciones. Yo no dije, vayan a buscar testigos en las cárceles para desacreditar al senador Cepeda. Yo pedí verificaciones precisas. Habló de los pagos que hizo su abogado Diego Cadena. Yo no fui informado de unos pagos, de unos giros a testigos. Y yo creo que eso quedó claro aquí y me implicó una contradicción con la señora fiscal que quise manejar de la manera franca, pero totalmente respetuosa con ella como representante de la justicia y como mujer. Yo no fui informado que desde la reunión del 22 de marzo en La Picota se habló de acción de revisión. Al culminar la audiencia, cuestionó al senador Cepeda, al que señaló de haberse aliado con el principal testigo, el detenido Juan Guillermo Monsalve, alegando ser defensor de derechos humanos para buscar declaraciones contra él y su hermano. El senador Cepeda siempre lo han presentado aquí como defensor de derechos humanos, pero yo también tengo derecho a los derechos humanos. Y yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes me han apoyado y de quienes me han combatido. La juez Sandra Heredia entra en un periodo de evaluación. Tendrá que estudiar más de 100 testimonios, interceptaciones telefónicas, chats, los argumentos de la Fiscalía, la defensa y las personas acreditadas como víctimas que llevaron a dos peticiones. El ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador. Señora juez, le pido respetuosamente que me absuelva. Al término de la diligencia se pronunció el abogado defensor del expresidente Uribe, Jaime Lombana, y el senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso. Mientras Lombana insiste en que el juicio devela la inocencia de su defendido, Cepeda señala que Uribe debe ser condenado. Tenemos la convicción de la inocencia absoluta y plena del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que se ha demostrado en un juicio público la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas. Creo que ha quedado claro que él no conocía algunos episodios que se dieron y especialmente también que hubo un entrampamiento. No actuamos con optimismo, actuamos con la verdad. Actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho. La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual un hombre muy poderoso que se creía estaba por encima de cualquier examen o interpelación de la justicia ha tenido que comparecer y tendrá que responder ante un juez de la República.
Fueron 67 días de audiencia donde ocurrieron momentos y testimonios claves para definir el futuro del expresidente. Han sido 7 años del proceso judicial más importante en las últimas décadas. Joana Álvarez, buenos días. ¿Cuál es la bitácora de este juicio? Bueno, Daniela, pues como usted lo ha dicho, fueron 67 días de audiencias de juicio. Estamos hablando de que la Fiscalía arrancó con la presentación de alrededor de 36 testigos. El primero, el senador Iván Cepeda, que recordemos fue el que marcó como una especie de hito con el inicio de este proceso judicial, ya que para el año 2018 la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la investigación que se adelantaba contra el senador Iván Cepeda, a quien se había denunciado por esta manipulación de testigos, y pasó a procesar y a investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De inmediato el senador pues se constituye como víctima en este caso, y recordemos qué fue lo que dijo al final del juicio precisamente ayer. No actuamos con optimismo, actuamos con la verdad. Actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos. Bueno, la Fiscalía fue clave en presentar 2 testigos, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Estos son los 2 personajes claves en este caso, son 2 exparamilitares, a quien la Fiscalía dice el expresidente determinó al abogado Diego Cadena para que estas personas cambiaran su versión ante la justicia. Estas personas estaban declarando en contra del expresidente Uribe. Luego vinieron los testigos de la defensa, 55 testigos exactamente. Claves en esta defensa del expresidente: las interceptaciones telefónicas, atacaron los abogados estas interceptaciones telefónicas realizadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia, y la veracidad de varios de los testimonios. Estamos entonces a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno. Pues bien, Joana, comencemos entonces a revisar lo dicho por Marlene Orejuela. Ella es la fiscal que estuvo a la cabeza de este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un juicio, Joana, lleno de minucias, pero fueron presentadas esas pautas o esas puntadas clave para pedir la condena contra el expresidente. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fue eso? Bueno, usted lo ha dicho, Marlene Orejuela llevó a cabo todas las audiencias del juicio. Acabamos de escuchar los delitos que la Fiscalía le indilga pues al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Varias cosas son relevantes de esta presentación que ha hecho la Fiscalía. Para el ente investigador, Cadena intentó manipular la versión de varios reclusos en las cárceles, y para ello presentó varias evidencias claves. Es muy relevante en este proceso judicial lo ocurrido el 22 de febrero del 2018 en la cárcel La Picota de Bogotá. Ustedes recordarán que en ese momento el abogado Diego Cadena ingresa a la cárcel y es grabado con un reloj espía. Entonces, las pruebas de la Fiscalía en cuanto a lo técnico se basan en esa grabación, en donde el abogado Diego Cadena, pues en efecto le ofrece a este testigo una asesoría jurídica para su caso judicial, y pues según la Fiscalía presiona al testigo para que se retracte en todo lo que ha dicho. Adicionalmente, y muy importante y muy relevante también en la exposición de la Fiscalía, las interceptaciones telefónicas. Esto es lo que dijo la Fiscalía alrededor de este tema. Las interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas revelan una coordinación permanente entre Diego Cadena y el acusado Álvaro Uribe Vélez. Llamadas del 12, 15, 20, 22 y 26 de marzo, entre otras, evidencian que Cadena reportaba directamente sus acciones al ex senador
incluyendo la redacción de la carta por parte de Monsalve, lo cual reafirma su rol activo como determinado. Joana, pero la Fiscalía habla de sobornos. ¿Hubo sobornos para los testigos? ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, en este episodio es importante destacar que la Fiscalía señala que prueba el pago de 25 millones de pesos, alrededor de 25 millones de pesos a dos personas, que son dos reclusos. Específicamente a uno se le hacen pagos por 23 millones de pesos, es Carlos Enrique Vélez, un ex paramilitar, y Eurídice Cortés, también una reclusa de la cárcel de Palmira. ¿Qué sucede con ellos? Que el abogado Diego Cadena hace unos pagos, y lo que dice la Fiscalía aquí para demostrar la responsabilidad del expresidente es que ningún abogado por cuenta propia y de su bolsillo saca 25 millones de pesos para pagarlos a los testigos. Esto es uno de los argumentos como más relevantes alrededor de este soborno, que será obviamente la jueza la que tendrá que determinar si tiene razón o no, pero pues ese es como el alegato que hace la Fiscalía. Y finalmente hay otra pieza clave dentro de esta investigación que ha hecho Marlene Orjuela y que ha presentado ante la jueza, y tiene que ver con las cartas que envían 3 reclusos en la cárcel de Cómbita y cómo se prepararon esas cartas. Para la Fiscalía es clave que hay una serie de contradicciones. En este episodio hubo una reunión en un hotel en el norte de Bogotá en la que participa Diego Cadena y el ex asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe, Fabián Rojas. Estas declaraciones que han entregado estos testigos en este caso son absolutamente contradictorias. Acá cabe destacar que ninguno se ha puesto de acuerdo para decir cómo llegan allí, qué rol era el que jugaba cada uno, cómo es que llegan a esas cartas que finalmente la Fiscalía dice son manipuladas porque ni siquiera son escritas por esos internos en la cárcel de Cómbita. Recordemos lo que dijo la Fiscalía acerca de este punto. O concluye la Fiscalía que ello demuestra que esta operación no surgió de la iniciativa libre de los reclusos, sino de una red bien articulada, cuyo objetivo era viabilizar ese montaje de testimonios favorables al acusado por medio de cartas supuestamente voluntarias, pero en realidad inducidas, redactadas o incluso fabricadas por los mismos operadores jurídicos de su defensa. La fiscal Marlene Orjuela. Joana, del otro lado estuvo la defensa del expresidente. Primero intervino el abogado Jaime Granados, luego el abogado Jaime Lombana y el mismo expresidente Uribe hizo su defensa material. Pero, ¿qué es clave, Joana, en medio de todas esas intervenciones? Mire, yo creo que la parte más importante de esta intervención de la defensa tiene que ver con que desde el minuto 1 de este proceso judicial, los abogados del expresidente han cuestionado la forma en que se hicieron las interceptaciones telefónicas tanto al abogado Diego Cadena como al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, aquí lo primero que hay que destacar es que lo primero que hace el abogado Diego Cadena para atacar esa acusación de la Fiscalía es precisamente atacar las interceptaciones telefónicas. Esto dijo: que se violentó el debido proceso probatorio, que se violentó el derecho a la intimidad y privacidad de las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, pues habría que excluir todo aquello que probásemos que efectivamente implica esa violación de las comunicaciones del abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez mientras ocurrió del 9 de marzo del 2018 hasta el 9 de abril del 2018. Y de toda otra que haya ocurrido con posterioridad, referida a estos hechos, que tuviesen lugar entre él, Álvaro Uribe Vélez, y su abogado investigador, Diego Javier Cadena Ramírez. Es decir, acá la defensa del expresidente ha pedido excluir
las llamadas telefónicas que se le hicieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recordemos ha sido parte de varios episodios y desató un gran escándalo en el país porque se hicieron, digamos que por accidente o por error en la Corte Suprema de Justicia, pero aún así hasta ahora se han dejado y se han mantenido como evidencia en este juicio, y será la jueza la que ahora valide si esas llamadas fueron legales o no fueron legales. Este es como el último round alrededor de ese tema. Y pues adicionalmente está pidiendo excluir todas las llamadas telefónicas entre Uribe y Diego Cadena porque violan la reserva entre abogado-cliente. Recordemos que en estas llamadas está una llamada clave que ocurre en el mes de abril del año 2018, cuando Diego Cadena le pregunta al expresidente si puede ofrecerle una asesoría jurídica a ese testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, y el expresidente contesta: proceda, abogado, proceda. Lo segundo también muy importante de la defensa en cuanto a estas pruebas técnicas es que la defensa ataca la grabación del reloj espía, porque dice: ¿cómo es posible que esta reunión dura 30 minutos y el reloj deja de grabar 12 minutos? Aquí faltan 12 minutos que ellos dicen no podemos tener de manera fidedigna una idea de que esa grabación consigna lo ocurrido de principio a fin. Entonces piden que también esta prueba sea controvertida de este modo. En cuanto a los testimonios que se rindieron de parte de varios exparamilitares, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue muy enfática en señalar y en cuestionar, incluso en muchas oportunidades, el rol que desempeñó el abogado Diego Cadena. Escuchemos qué fue lo que dijo la defensa contra el abogado. Sobre información que además él no conoció, que conoció fue días, semanas o meses después. Y cito para ello 3 ejemplos. Uno, el tema de la acción de revisión. Vino a informársela de una manera fraccionada, fragmentada, no completa, el abogado Diego Cadena Ramírez, el 3 de abril del 2018 de lo que había hecho el 22 de febrero, antes, y no que ya lo había hecho, sino dando a entender que iba a hacerlo. O lo que sucedió con las ayudas dinerarias, las que hayan sido, de Diego Cadena Ramírez a alias Víctor, que las vino a informar 11 meses después. Bueno, pues adicionalmente la defensa del expresidente obviamente ataca el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, lo considera un testigo mentiroso, ni siquiera admite que sea un exparamilitar, dice que ha recibido beneficios carcelarios que ningún otro recluso en ninguna cárcel ha recibido, y cuestiona que el senador Iván Cepeda no haya entregado las comunicaciones completas que ha sostenido con este testigo en el pasado. Finalmente, Johanna, pues después de todo este recorrido judicial, cuéntenos qué faltó en el juicio, cuáles fueron esos grandes ausentes cuya versión no se escuchó allí en el estrado judicial. Bueno, pues se los enumero. Los grandes ausentes en este juicio, sin duda alguna, fueron Diego Cadena y su socio Juan José Salazar. Ellos decidieron guardar silencio porque, como bien sabemos, están en otro juicio paralelo y no querían como autoincriminarse con esas declaraciones. Adicionalmente, el siguiente gran faltante es Enrique Pardo Hache. Esta es la pieza clave entre el abogado Diego Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve. Él es un recluso que en muchas ocasiones intervino para que Juan Guillermo Monsalve hiciera esta reunión finalmente con el abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota. Otra de las grandes ausentes es Mercedes Arroyave. Mercedes Arroyave es importante porque ella de alguna manera venía adelantando trabajo en las cárceles con varios testigos y varios exparamilitares, y pues incluso esto llevó a que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez pidiera investigar cuál
y dónde se encuentra esta persona. Mercedes Arroyave, según varios reclusos, actuaba en nombre del senador Iván Cepeda. Y pues frente al capítulo de Juan Guillermo Monsalve les dejo otros nombres que son muy relevantes y son el de Luz Marina Pineda y Marta Monsalve. Ellas son la mamá y la hermana de Juan Guillermo Monsalve, claves porque recordemos que la familia Monsalve ha chocado internamente frente a la veracidad de ese testimonio, y estas dos mujeres son las que en parte lo han apoyado frente a sus cuestionamientos y a lo que ha dicho en contra del expresidente. Y finalmente Juan Guillermo Villegas, un ganadero muy cercano al expresidente que por cuestiones de salud no pudo presentarse en el juicio. Pues Joana Álvarez, periodista de nuestra unidad investigativa de Noticias Caracol, muchas gracias por ayudarnos a entender este histórico juicio, cuyo fallo se espera, ¿me corregirá, a final de este mes? 28 de julio. 28 de julio. 28 de julio está programado. Ustedes, muchas gracias. 7 años de proceso judicial. 7 años. Sí, señora, gracias.